Bien, chicos, buen día con todos. Les saluda el profesor Álvaro. Vamos a empezar con la clase de física. Nuestro tema en física, corriente eléctrica. Bueno, hasta el capítulo anterior habíamos estudiado pues lo que es la electrostática, ¿no? Que es el estudio, ¿no? De las cargas eléctricas, sus interacciones, propiedades que existen entre ellas, ¿no? En reposo. Ya entramos a lo que se denomina la electrodinámica, ¿no? O la electricidad, o el estudio, ¿no? De las cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Los efectos que produce y todo eso. Muy bien, veamos. Nuestro tema es corriente, ¿no? Cuando escuchamos corriente, ¿no? Inmediatamente pensamos en un río, ¿no? Un río tiene una corriente, ¿no? Una corriente, muy bien. Y entiéndase por corriente también, ¿no? Como el paso de algo, ¿no? Corriente de agua, el paso del agua, ¿no? Por justamente o el agua con la cantidad o la rapidez con la que se transporta el agua. Uy, el agua, a veces dicen, ¿no? El río tiene mucha corriente, no, mucha corriente, o sea, está bastante rápido circulando el agua por ahí. Entonces, algo así debemos entender la corriente eléctrica, como el paso de eléctrica viene, tú sabes, de electrones, pues, ¿no? O sea, es el paso, en este caso, de los portadores de carga, que son los electrones, a través, pero, de un medio conductor, ¿no? El paso de la carga eléctrica, de los portadores de carga, a través de un medio conductor. Se define, dice, como el flujo de movimiento dirigido de partículas con carga eléctrica. Fluye en conductores metálicos, conductores fluidos. Las partículas son, o sea, lo que circula son electrones libres, también iones, ¿no? En medios líquidos, ¿no? Gaseosos. Se caracteriza por fluye de mayor a menor potencial, se sostiene mediante un voltaje, la intensidad de corriente I es igual a Q por T, ¿sí? La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que circula en un medio conductor por unidad de tiempo. Eso es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Y vamos a ampliarlo, de repente está demasiado chiquitito esto. Ahí está, mucho ya exageré. Pues algunas formulitas por acá, ¿no? La intensidad de corriente ahí es la cantidad de carga eléctrica, ¿no? Que circula por un medio conductor en un determinado tiempo. La intensidad de corriente se mide en amperes. Recuerda que la carga eléctrica debe estar en coulomb, el tiempo en segundo. El coulomb por segundo justamente es el ampere, ¿no? Simbolizado con la A mayúscula. Mira acá A mayúscula. No es que a ti no te gusta la A mayúscula y tú le cambias a A minúscula. Por favor, tienen que respetar ahí las unidades. Y la intensidad de corriente disminuye con la resistencia del conductor. La resistencia es otra característica de un conductor. Un conductor, todos los conductores poseen una determinada resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Bueno, como su mismo nombre lo dice, es la dificultad al paso justamente, en este caso de la corriente eléctrica, ¿no? Miren, acá tenemos un medio conductor, ¿no? O acá, miren, acá está más, para entender todo esto, de qué se trata. Acá tenemos una pila, ¿sí? Acá hay un polo positivo, acá hay un polo negativo, ¿no? Este polo positivo y negativo me indican el potencial, ¿no? Este está mayor potencial que este, ¿no? Entonces hay un flujo de corriente eléctrica, hay un flujo de electrones, hay un movimiento, es decir, no hay un movimiento de electrones que va de esta manera, ¿no? Viene así de esta manera, ¿no? Fluye por el medio conductor, llega hasta el foquito. Ahora, este movimiento de electrones, este movimiento, produce o mejor dicho, transporta, ¿no? Transporta energía eléctrica, ¿no? Esta energía eléctrica justamente es la que va a permitir que este foquito se encienda, ¿no? Entonces, siguen los electrones y se completa un círculo. Esto que está aquí en pantalla se conoce como un circuito eléctrico. Esto es un circuito eléctrico. ¿Ya, chicos? Aquí está mi fuente de energía, mi fuente de voltaje también le llaman, mi pila. La pila es lo que permite el movimiento de los portadores de carga a través de este medio conductor. ¿Ya? Por si acaso. Y aquí tengo mi foquito, ¿no? Que se va a encender debido a este movimiento de los electrones.
Ahora, hablando de intensidad de corriente eléctrica, si pudiéramos observar y determinar la cantidad de carga eléctrica que circula por un cable conductor en un determinado tiempo, entonces obtendríamos la razón de transferencia de la cantidad de carga eléctrica, la cual se denominará intensidad de corriente eléctrica. Justamente lo que te decía, ¿no? Es la cantidad de carga que circula por un medio conductor en un determinado tiempo, ¿no? Muy bien. Seguimos. Y si hablamos pues de resistencia, ¿no? Es la oposición, como dice acá. ¿No? Oposición a la corriente eléctrica, al paso de los portadores de carga, al paso de los electrones. Todos los materiales ofrecen una resistencia al paso de la corriente eléctrica por su estructura, ¿no? A esa resistencia se le denomina resistencia eléctrica. Y todo medio conductor, ¿no? Te decía, posee una resistencia. Esa resistencia depende de la longitud del conductor y depende del área de su sección transversal. O sea que nosotros acá hacemos un corte y esa área que indica ahí la flechita, esa área es justamente la que interviene dentro de la formulita. ¿Cuál es la formulita? Esta de acá, que se conoce como la ley de Pauliet. Para calcular la resistencia eléctrica necesito tres elementos. La resistividad, que es propia de cada material, la longitud del conductor y el área de su sección recta. Si hablamos en el sistema internacional, la longitud debe estar en metros, el área en metros cuadrados. Y la resistividad en ohmios por metro, ¿no? Por acá tenemos pues algunos valores de resistividad a 20 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, plata, cobre, aluminio, tungsteno, hierro, plomo. Todos ellos tienen diferentes valores de resistividad y esos valores de resistividad son propios de estos materiales, ¿no? Pero también depende de la temperatura, por eso bien claro indica ahí a 20 grados centígrados, ¿no? Y por último, la ley de Ohm, ¿no? Fue el científico alemán Georg Simon Ohm quien relacionó los conceptos de diferencia de potencial eléctrico, corriente eléctrica y resistencia eléctrica, ¿no? A través de esta expresión. Si por un medio conductor fluye una corriente eléctrica, ¿no? Donde este medio conductor, acá hay dos puntos, dos terminales, cada terminal bueno, posee un determinado potencial. Entonces se sabe que la diferencia de potencial, o sea, el potencial de A menos el potencial de B, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Seguimos. Ya chicos, nada más. Vamos ya a la parte práctica. Parte práctica. Bueno, ahí están las respuestas, pero a ver, analicémoslas, ¿ya? Bien, chicos, un momentito, ya está. Pregunta número 1. ¿Qué dice? Veamos. Pregunta número 1. No, mira, con respecto a la corriente eléctrica, marque verdadero o falso. En los metales participan todos los electrones. Eso es falso. ¿Por qué? Porque los que participan en los metales son los electrones libres, no todos los electrones, ¿no? Sino solamente los electrones libres, por si acaso, ¿ya? No es los electrones, sino los electrones libres. En los gases está constituida por los electrones libres. Falso. En los gases la corriente eléctrica es debido justamente a los iones, ¿ya? Y por último, en los líquidos o gases está constituida por los iones, esto es verdadero, ¿sí? Falso, falso, verdadero, entonces ahí está la justificación de el por qué es falso o verdadero, ¿ya? Siguiente. Indique verdadero o falso según corresponda. Dice, la corriente eléctrica se debe a la presencia de un campo eléctrico en el conductor. Claro que sí, ¿no? La presencia de un campo eléctrico es justamente la que también permite, ¿no? O impulsa justamente a los electrones, ¿no? ¿Se acuerdan cuando una carga, ¿no? Una carga, digamos, positiva, se encontraba en una región donde existe un campo eléctrico, ¿no?
¿Qué pasaba? Entonces, debido a la presencia del campo eléctrico, esta carga sufría una repulsión, ¿no? Hay una fuerza eléctrica que actúa sobre esta carga debido justamente a este campo eléctrico. O sea, este campo eléctrico permite que este electrón se mueva, ¿no? En esa dirección. Entonces, esto es verdadero. Los electrones se desplazan en el mismo sentido que el campo eléctrico. Bueno, en realidad si hablamos de electrones, chicos, tú sabes que los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, si hablamos de carga negativa, entonces este campo eléctrico, si tiene esta dirección, el electrón se mueve en dirección contraria. Pues si aquí hay un campo eléctrico es porque se considera, ¿te acuerdas que te dije? Es como si existiera una carga positiva por acá que produce líneas de campo salientes. Y un electrón tiene carga negativa, bueno, obviamente lo va a atraer, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Los electrones se desplazan en el mismo sentido del campo eléctrico. Falso, en dirección opuesta. La corriente eléctrica fluye convencionalmente de mayor a menor potencial. Eso sí es verdadero, ¿no? De mayor... Disculpe, Sí, ¿podría hacer un ejercicio? Es que en la tarea usted dejó un problema con, a ver, una cantidad, pero dice A. Y en las preguntas de la práctica no veo ninguna, a menos de que sea la 11. ya, vamos a avanzar rapidito, no te preocupes. Esta parte no es difícil, ¿ah? Pongan atención, miren. Pregunta 3. Por la sección recta de un conductor, cruzó una cantidad de carga de 480 coulomb. Cantidad de carga, ¿qué es? Esto es Q. En 2 minutos, esto es el tiempo. Halle la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, definición. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que circula por un medio conductor en una unidad de tiempo. Dato, la carga, 480 coulombs. Y todo esto va dividido entre el tiempo. Pero recuerden, acá está ya, recuerden que el tiempo tiene que estar en segundos, no en minutos. Entonces debe ser dividido entre 120. Por eso es que es 4, ¿ya? 4 ¿qué? 4 amperes. La A, esa A representa el amper, ¿no? O sea, la intensidad de corriente eléctrica, chicos. ¿Eh? Cada vez que yo vea por un medio conductor fluyen, ¿no? Una intensidad de 2 amperes, ¿no? Nos está refiriendo a la intensidad de carga eléctrica. Y, ya no se olvide. Vamos, siguiente. La 4 es diferente, ¿no? Diferente. A ver, veamos, por favor, mucha atención, ¿ya? Un momentito, chicos. Hay por acá, creo. Suficiente. Ush. Un momentito, por favor. Ya está. Bien, pregunta 4, ¿ya? Bien, ¿qué dice ahí? Dice, por la sección recta de un alambre atraviesan 5 por 10 a la 22 electrones en un intervalo de 500 segundos. Determine la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, la intensidad de corriente eléctrica yo sé que es la cantidad de carga eléctrica que fluye en un medio conductor en un determinado tiempo. Pero también me tengo que acordar que la cantidad de carga eléctrica que pasa en un medio conductor ya habíamos hablado, ¿no? Recuerden la ley de cuantización de la carga. Q es igual a N, bueno, más menos era, ¿no? Más menos N por E, ¿no? N por E, ¿no? O sea, bien, acá no nos vamos a preocupar pues de los signos, ¿no? Para saber si la carga es positiva o negativa, ¿no? Acá lo que se está moviendo obviamente son electrones. Entonces, N por E, ese valor de N es justamente lo que nos están dando de dato acá. Mira, por la sección recta de un alambre de cobre atraviesan esta cantidad de electrones. 5 por 10 a la 22. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar nada más aquí en la fórmula, ¿no? N por E dividido entre T. ¿Qué es N? 5 por 10 a la 22. Bueno, el valor de la carga del electrón, chicos, eso no hay problema, eso pueden ustedes
buscar en su libro si es que acaso no lo logran memorizar, porque eso normalmente en una pregunta, pues, de examen de admisión, te dan de datos. Pues, ¿no? Eso te lo van a dar de datos, o sea, uno no tiene que preocuparse de esa constante. Las constantes generalmente te las dan de datos, ¿no? Bien, acá, la cantidad de carga, bueno, perdón, la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿ya? Sí, ¿se acuerdan de eso? O también yo puedo escribirlo como 16 por 10 a la menos 20, como gustes. Eso ya depende de ti. Sobre T, el tiempo, 500 segundos. Ya está. 500 segundos. Bueno, ¿qué falta? Operar nada más, pues, ¿no? 5 por 16 es 80. 10 a la 22 por 10 a la 20 es 10 al cuadrado, ¿no? Cuadrado. Ah, pero antes creo que hubiera simplificado mejor, ¿no? Quinta, 1, quinta, 100. Pero el 100 es 10 al cuadrado, ¿no? Y acá te das cuenta que se va todo, ¿no? ¿No? 10 a la 22 por 10 a la menos 20 y 10 al cuadrado. Con 10 al cuadrado abajo se va. ¿Qué queda? 16. 16 amperes. Nada más. Ya, chicos, no sé si está claro. ¿Alguna preguntita? Bien, la pregunta 4 es, pues, idéntica, ¿no? Ni la voy a hacer. Ya, pregunta número 6, entonces. Pregunta número 6. Bueno, no te olvides, pues, ¿no? Hay formulitas, ¿no? Que no me tengo que olvidar. O, bueno, o esta formulita que hemos visto el día de hoy. O unirlas, ¿no? Aquí. ¿Qué sería el cálculo de la intensidad de corriente conociendo, ¿no? La cantidad de electrones que pasan por el medio conductor? Pregunta 6. Por un conductor pasa 20 coulombs. Por un conductor pasa 20 coulombs. Ese 20 coulombs que está aquí es la carga, pues, ¿no? ¿Qué cantidad de carga, por un conductor, perdón, pasan 20 coulombs de cantidad de carga en 4 segundos? Ah, ya, pues esa pregunta, ¿no? Y es igual, dice, ¿cuál será la intensidad de corriente? O sea, te están preguntando por I, ¿no? Y sabes que es Q entre T, bueno. La cantidad de carga es 20 coulombs y el tiempo es 4 segundos, ya está en segundos. Nada más. 5 amperes. Esto. ¿Ya, chicos? Bien, seguimos. Seguimos. Ujú. Bien, vamos a ver la pregunta 8, ya rapidito. Un momentito, por favor. ¿Eh? Pregunta número 8. A ver qué dice la 8. Por un conductor de cobre pasa por una de las secciones rectas una cantidad de carga de 300 coulombs. ¿No? Ya me están dando de dato aquí, obviamente, la cantidad de carga que circula, ¿no? Ya está. Determine el intervalo de tiempo que demora si la intensidad de corriente es 5 amperes. Ah, ya pues, ¿no? Esto de aquí es la intensidad de corriente I. Nosotros usamos I es igual a Q entre T, ¿no? Me están dando la cantidad de carga. Me dicen que determine el tiempo que demora en pasar 5 amperes. Entonces ya, pues, ¿no? Lo que me están pidiendo aquí es el tiempo. Despejo el tiempo. El tiempo sería Q entre I. Y reemplazamos, bueno. 300 dividido, no, 3000, perdón, dividido entre I, que es 5, ¿no? Y eso es 600, ¿no? ¿Sí? 600 segundos, ¿no? Pero si me pidieran el tiempo en minutos, estamos hablando de 10 minutos, no, sí, 10 minutos, ¿no? Sí, 10 minutos. ¿Cómo sale el 10 minutos, profesor? Hay que dividir entre 60, ¿no? Porque un minuto es 60 segundos, 600 segundos entre 10, ¿no? ¿Está? Profesor, pero no especifica que lo quiere en minutos, o sea, ¿cómo sabemos? No especifica. Hay que ver las alternativas nomás, en ese caso. Nada más. Bien, chicos, vamos a la pregunta 11. Creo que me estaban sugiriendo ahí. Pregunta número 11. Sí, yo le dije porque en ese ejercicio te da el amper o intensidad de carga eléctrica. Claro, y en el anterior también, ojo, por si acaso, en la pregunta anterior que hice. Determine
Perdón, por un conductor circula una corriente cuya intensidad es 3 amperes. Ya, pues este 3 amperes obviamente representa la intensidad de corriente, ¿no? ¿Cómo lo identifico? Por la unidad. 3A, ese es 3 de amperes, pues, ¿no? Esa es la intensidad de corriente. ¿Qué cantidad de electrones? Cuando me preguntan la cantidad de electrones se está refiriendo a M, pues, ¿no? Pasará por una de sus secciones rectas en 8 segundos. Ya, pues, ¿te acuerdas de la formulita, no? Y es igual a N, ¿no? Por la carga del electrón entre el tiempo, ¿de acuerdo? Pero la pregunta, ¿qué es N? Entonces despejamos N. N es igual a I por T dividido entre E. Así. Y reemplazas. I es 3. El tiempo es 8. Y a ver, vamos a ver. Son 8. 16 por 10 a la menos 20. 16 por 10 a la menos 20. Muy bien. Bueno, con esos datos, octava 1, octava 2, 3 medios, ¿no? O sea, 1,5 por 10 y el 10 a la menos 20 sube como 10 a la 20, ¿no? 1,5 por 10 a la 20. O también yo podría decir 15 por 10 a la 19, perdón. Electrones. 15 por 10 a la 19 electrones o 1,5 por 10 a la 20, ¿no? Obviamente no sale la alternativa. ¿Cuál es la respuesta? Sí, dime. No entendí. Me quedé en la simplificación. Bueno, lo que está aquí en el denominador representa la carga del electrón y de la intensidad de corriente 3, el tiempo es 8 segundos, ¿no? Octava 1, octava 2, 3 entre 2 es 1,5 y esa potencia de base 10, el 10 a la menos 20, yo puedo hacerla subir al numerador cambiando solamente el signo, nada más. Aquí era menos, yo lo puedo subir con más. Y esa podría ser la respuesta, así o así. Bueno, nada más. Vamos a la pregunta número 12. Profe, pero ¿por qué sería 10 a la 19? ¿Por qué? Ya, bueno, el 1,5 tú lo puedes escribir así, ¿no? Como 15 por 10 a la menos 1. Y se va a encontrar el 10 a la menos 1 con el 10 a la 20, ¿no? Producto de potencias de bases iguales, exponentes se restarían. Perdón, Ah, ya. se suman, ¿no? Se suman, pero como hay un menos 1, ese menos 1 al final va a restar. Bueno, ya, ojo ahí. Bien, chicos, pregunta 12. A ver un ratito, porque hay una preguntita por ahí que... A ver, ya, la 13, chicos, ¿ya? Porque hay una pregunta parecida, me parece, en la tarea. Bien, pregunta 13, dice, en cada resistor mostrado determine la intensidad de corriente eléctrica. Aquí vamos a aplicar ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, a ver, mira, sabemos, ¿no? En este primer caso, ya vamos, si no vamos a hacer una separación por acá, ¿sí? Ya está. Listo. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Un momentito. Vamos a hacer un espacio ya para que nos deje trabajar tranquilos acá esto. En cada resistor. Determine, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica, dice. Bueno, en este resistor que está aquí, ¿ya? ¿Qué se va a cumplir? La ley de Ohm, la cual dice, ¿no? La diferencia de potencial entre esos puntos A y B, ¿no? Es igual a la intensidad de corriente multiplicada por la resistencia. Diferencia de potencial, ¿no? Eso es potencial de A menos potencial de B. Es igual a la intensidad de corriente por la única resistencia, pues que, bueno, en este caso existe, ¿no? Es la de 25 ohmios. Entre A y B hay una única resistencia de 25 ohmios. Ya está. Potencial de A, ahí te lo dan. Este es el potencial de A. 50 voltios. ¿No? Potencial de B, ¿no? Sería 100, ¿no? Aunque en realidad yo debería restar al revés, ¿no? Bueno, ya. Y esto es igual a la intensidad de corriente I por 25. Bueno, ves que lo que sucede es que estoy restando mal porque en realidad la forma en la cual fluye la corriente eléctrica, vamos a corregir esto ya. Lo que pasa es que la corriente eléctrica fluye de esta manera, así.
¿ya? Entonces yo debo restar en realidad el potencial de B menos el potencial de A. Y esto es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Potencial de B ahora sí, 100 menos potencial de A, 50, es igual a I, que no se sabe, por la resistencia 25. Si tú resuelves esto, ¿no? Esto sale 2 y su unidad, no te olvides, 2 amperes. Y este caso es lo mismo, ¿no? En este caso, la corriente eléctrica fluiría hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiene mayor potencial que el de aquí. De esta manera, entonces, la diferencia de potencial entre Q y P sería I por R, ¿no? O sea, el potencial de Q menos el potencial de P es igual a I por R. Y reemplazas potencial de Q 240, potencial menos el potencial de P 60, y esto es igual a I por R. I no se sabe, y el valor de R pues es 45. Bueno, 240 menos 60 es 180, entre 45, eso es 4. ¿4 qué? 4 amperes. Nada más, chicos. Bien, esa sería entonces la forma, chicos, de resolver preguntas como esta. Ya, dime, María. Profesor, de acuerdo a al desplazamiento, ¿no? Del resistor, depende, de la cantidad mayor de voltios que tienen o Claro, cómo. el que tiene mayor voltaje, ¿no? Recuerden, el sentido es de mayor a menor voltaje, ¿no? De aquí para allá. Desde 100 entre 50 fluye a la izquierda. Este 240, este 60 va de mayor a menor, siempre. Ya no se olviden de eso. Y si, profesor, y si A tuviera mayor voltaje que B, ¿sería de izquierda a derecha?